Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que se llama Nuevos Escenarios, Cultura, Tecnología y Subjetividad. A partir de este video tutorial vamos a estar avanzando, desarrollando, pensando un concepto muy pero muy contemporáneo que es el concepto social de la brecha digital. Vamos a estar trabajando con un texto base que es Los nuevos rostros de la desigualdad en el siglo XXI, la brecha digital, de Alma Rosa Alba de la Selva, que es una escritora, politóloga de la Universidad Autónoma de México, experta en comunicación, fake news y en especial en el tema de brecha digital. Bueno, este es un artículo de ella, un poquito extenso. Tiene una introducción histórica de cómo surge, cómo emerge la tecnología digital y a continuación de esa introducción histórica desarrolla qué es brecha digital, qué no es brecha digital realmente en dónde están las desigualdades generadas por el acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Les parece bien? Avancemos entonces. Bien, vamos a la introducción del artículo de esta autora. Bien, ella hace una introducción general, ¿sí? De lo que ella quiere aportar sobre el tema o el concepto de brecha digital. Bueno, lo que vamos a estar pensando juntos y juntas es qué factores inciden en la brecha digital. Uno puede pensar en principio, bueno, no tener el aparato, la máquina, el artefacto para poder conectarse, para poder estar conectándose al mundo digital. Pero Alba va a decir, es mucho más que eso, mucho más que eso. Es decir, no solamente es acceso a la tecnología, como les decía recién, no es solamente tener la máquina, el artefacto, el hardware, es mucho más que eso, porque es un uso social que se le da a la tecnología. Y la autora va a ser todo su desarrollo basado en la perspectiva de la desigualdad, Es decir, sectores sociales que de alguna manera están desfavorecidos con respecto a otros sectores sociales. Perspectiva de la desigualdad. Y ella dice que esta perspectiva de la desigualdad tiene un carácter estructural. ¿eh? A medida que pasa el tiempo, que pasa la historia, que pasan las temporalidades, pasan las tecnologías, hay algo estructural que se va repitiendo socialmente, que es la desigualdad. Como les decía recién, sectores que no tienen acceso a ciertas cuestiones cotidianas y otros sectores que sí. Muy bien. Y ahí tenemos el concepto de brecha digital. Para la autora, la brecha digital es la nueva expresión de la desigualdad. Ella va a demostrar que hasta antes de la emergencia de las tecnologías digitales, las desigualdades eran eminentemente económicas. Es decir, con el surgimiento del capitalismo hay una estructura de desigualdad económica. Con el avance de las tecnologías digitales, eh, a estas desigualdades económicas se suman otras de carácter técnicas, de carácter de acceso a la información. Por lo cual, la autora dice que esta nueva expresión de la desigualdad generan inequidades sociales en el acceso a la tecnología, en el uso de la tecnología y en la apropiación de esa tecnología. Fíjense que hay tres niveles que los vamos a estar desarrollando con profundidad y en general
en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas, cuando se usa el concepto de brecha digital, solamente nos quedamos en el análisis del acceso y muy pocas veces en el uso, pero casi nunca en la apropiación. Por lo cual, la autora, les decía en la introducción de este video tutorial, hace un análisis que lo vamos a pasar rápidamente, un análisis histórico de esta estructura de desigualdad, y ella va a utilizar para analizar esta introducción histórica un enfoque dialéctico, es decir, de contradicciones o de la historia que se va generando a partir de las contradicciones y el conflicto, y va a tratar de explicar a partir de este enfoque dialéctico los procesos de desarrollo capitalista y de cambio social. Pensemos que el capitalismo emerge en los países más industrializados siglo XVIII, en los países menos industrializados se consolida en el siglo XIX, principio del XX, y son primos hermanos de la emergencia de lo que se llama la modernidad y los estados nacionales. Por lo cual, cuando hablamos de capitalismo, hablamos de varios capitalismos o varias características de capitalismo con sus estructuras de desigualdad, que no que van cambiando, sino que se van sumando, se van superponiendo, como les decía recién, al primer capitalismo, a este capitalismo que surge de la segunda revolución industrial, el ferrocarril, la energía eléctrica, los avances en química, se desarrolla, digamos, una estructura de desigualdad económica. Con la emergencia de las tecnologías digitales, a esta emergencia económica se agrega, se complementan desigualdades de acceso y de uso de la información. Muy bien. Vamos a los antecedentes de la brecha digital, hacer un pequeño raconto histórico de cómo surge las nuevas tecnologías digitales y cómo estas tecnologías digitales generan esta cuestión de la brecha digital, es decir, grandes sectores de la población que no tienen acceso ni a la máquina, ni a los software, ni a la información y otros sectores sí. ¿Y qué tipo de desigualdades generan? Bueno, en este capitalismo avanzado, recuerden que el capitalismo no es un bloque homogéneo, un bloque histórico homogéneo, sino que va cambiando y va superándose en características. Ella dice que este presente que nos toca vivir es un capitalismo avanzado, o puede ser, utilizando terminología de otros autores, un capitalismo tardío o un segundo capitalismo, dominado por las tecnologías digitales, generan muchos aspectos inmateriales. Es decir, hay una explotación en el uso de mercancías inmateriales. El primer capitalismo se basaba en la generación de mercancías de un consumo material, analógico. El capitalismo avanzado, el segundo capitalismo, el capitalismo tardío, genera un consumo de mercancías inmateriales, abstractas. Este capitalismo avanzado surge a partir de una crisis a fines del siglo XX, aproximadamente principios de los 70, consolidándose en la década del 80, emergiendo una nueva sociedad llamada sociedad de la información, que es una sociedad que se caracteriza por el consumo de la información, del dato, y es una sociedad global. Es muy diferente a las sociedades que se consolidan en el primer capitalismo analógico o ese capitalismo que proponía un consumo de mercancías más materiales.
y generando esta sociedad de la información globalizada que propone un consumo de mercancías inmateriales, abstractas. La información es el gran insumo, el gran elemento transformador de la realidad, genera nuevas desigualdades. Sectores que no tienen acceso, por ejemplo, a esta información y sectores que sí tienen acceso a esta información, generando desigualdades en decisiones de vida, en accesos a ciertos bienes materiales y bienes inmateriales. ¿Sí? Muy bien. Esta sociedad de la información, como les decía recién, surge a fines de los 60, principios de los 60, 70, en los países denominados más industrializados o países centrales o países dominantes a nivel global. En los países menos desarrollados, esta sociedad de la información se consolida década del 80, década del 90. Y esta sociedad de la información tiene un gran desarrollo del sector informativo, medios de comunicación, generando un gran impulso a las industrias culturales y un gran crecimiento de las telecomunicaciones. Por fin, las tecnologías digitales, fíjense que van reduciendo los aparatos, las velocidades de comunicación son muy rápidas, uno puede saber automáticamente lo que pasa en el otro lado del globo con un aparato que lo tiene en la mano. Por lo cual hay un gran crecimiento de las telecomunicaciones en calidad de aparatos, en velocidad de aparatos y en el procesamiento y volumen de procesamiento de información. Esta sociedad de la información es paralela al derrumbe del bloque socialista. La Unión Soviética se desintegra más o menos entre 1989 y 1991. Algunos ponen fecha taxativa, pero entre esas fechas empieza a desintegrarse la Unión Soviética, siendo el gran elemento simbólico la destrucción del muro de Berlín. Cuando la Unión Soviética se desintegra como unión y se desintegra en muchos países, siendo los países del ex bloque socialista, se concluye la Guerra Fría y se comienza a partir de allí un gran proceso de globalización, es decir, que estos aspectos culturales occidentales se globalizan, se pueden presentar y se pueden hacer una influencia en todo el planeta. ¿Por qué? Porque la tecnología lo permite. Estas tecnologías digitales permiten que este proceso de globalización, es decir, unificar aspectos culturales, aspectos económicos, aspectos políticos en todo el planeta, esto puede llegar a producirse por esta nueva tecnología que es la tecnología digital. Y esto genera una gran transformación de la función del Estado por diversas circunstancias. No es digamos, no nos interesa el aspecto político, económico, pero tengan en cuenta que esta globalización hace que los estados tengan que reconvertirse porque entran en una obsolescencia para poder enfrentar las nuevas realidades sociales, económicas, políticas que estaban desarrollándose a partir de esta globalización. Bueno, a partir de aquí en el artículo, esto lo pueden estar leyendo, se genera todo un movimiento en Estados Unidos de libre acceso a la información como un derecho, libre acceso a la información.
Y en los países en vías de desarrollo se crea lo que se llama el NOI, el Nuevo Orden Internacional de la Información, y en la Unión Europea se genera un mercado único de redes de información. Es decir, que la gran mercancía, el gran insumo de consumo es la información. Tal es así que hay una serie de decisiones políticas a partir aproximadamente desde 1995, por ejemplo, lo que se llama el G7, que es el grupo de los 7 países más industrializados del planeta, se juntan en Bruselas y generan un documento para poder administrar, ellos dicen liberalizar, pero para poder administrar y controlar a los sectores de telecomunicaciones, porque estos sectores de telecomunicaciones, que son empresas, empiezan a administrar un insumo importantísimo que es la información. También las Naciones Unidas se dedican a estar desarrollando y cuidando estos aspectos con una cumbre llamada Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que también se desarrolla en 1995 y que proponen que se regule globalmente el tema de la información. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que hay una gran desigualdad de acceso a esta información. Cuando hablamos de información, estamos hablando de información bancaria, información económica, información política. Tenga que pensar que aquel que tiene la información tiene el poder, por lo cual, si hay un sector privado de telecomunicaciones que tienen acceso a esa información y no la comparte con otros, son los que tienen el poder. Entonces, esto entra en preocupación, una gran preocupación para los estados nacionales. En América Latina también la sociedad de la información genera muchas preocupaciones y en el 2001 hay un gran encuentro de países latinoamericanos con sus cancilleres en Florianópolis, en Brasil. Y fíjense la declaración, llegar al año 2005, estamos en el 2001, llegar al 2005, integrados como miembros plenos de la sociedad de la información con eficacia, equidad y sustentabilidad en el marco de la economía global basada en el conocimiento. Es decir, el gran insumo es el conocimiento. El que tiene conocimiento, el que tiene información, tiene el poder. Y cuando tengo el poder, domino, puedo dominar. Por lo cual, en esta carrera por esta gran mercancía en este capitalismo avanzado, todas las naciones y todos los bloques regionales están generando acciones políticas para poder estar teniendo acceso a esta mercancía. Bueno, nombra muchos más, conferencia ministerial preparatoria en América Latina y en el Caribe para la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Año 2003, declaración de Bárbara en Punta Cana, también en 2003 se juntan los cancilleres de los países latinoamericanos y ya ahí ingresa el tema de la brecha digital. Ya en el 2003 ven que la brecha digital es un problema y dice, debemos superar la brecha digital, la cual refleja, incide en las diferencias económicas, sociales, culturales, educacionales, de salud y acceso al conocimiento entre países y dentro de ellas. Es decir, que ellos están viendo que hay una brecha digital entre países y hacia adentro de los países dentro de la sociedad. Es decir, que la brecha digital no solamente se circunscribe dentro de una sociedad, sino también hay brecha digital en el acceso a la información entre países y en este aspecto también entre multinacionales, entre empresas también hay brecha digital. Es decir, que hay una gran lucha social por este insumo, este capital limitado que es la información y el conocimiento. Bueno, evidentemente
en esta nueva realidad del capitalismo avanzado hay un agotamiento del patrón fordista. ¿Qué quiere decir el patrón fordista? ¿Cómo se construían las mercancías en el primer capitalismo? Era algo tangible. El patrón fordista era cómo se producían los automóviles, una mercancía tangible, deviniendo o desplazando a ese patrón fordista por una nueva industria, una nueva forma de hacer industria, y una nueva emergencia o dominancia de un nuevo sector industrial que es el sector electrónico e informático, con una nueva lógica de acumulación de capital. Cuando hablamos del sector informático, todo el sector de software, las grandes redes sociales, los grandes programadores, los grandes constructores de nuevos aparatos cada vez más eficientes, más inteligentes. Y cuando hablamos de acumulación de capital, es sectores sociales que en el capitalismo, en el primer capitalismo, el gran capital era el dinero o la acumulación de mercancía analógica, mercancía material. La acumulación de capital en este capitalismo avanzado en la sociedad de la información es acumulación de capital de información. Los escándalos de Facebook, vendiendo información de sus usuarios, o hay un debate actual de cómo Facebook dominando Instagram, dominando WhatsApp, estas tres redes sociales, tienen una acumulación de capital o una dominación de toda una información a nivel global que otros no la tienen. En ese sentido, es la acumulación del capital. Bueno, avanzamos en esto, por lo cual las nuevas tecnologías prometen, como toda nueva tecnología promete o se anuncia, el arribo de una nueva sociedad. Los grandes gurúes de las tecnologías digitales, los grandes generadores de software, que anunciaban una nueva sociedad más progresista, más democrática, imparable en su ascenso, impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación y las telecomunicaciones, base tecnológica y cultural sobre la cual habría de construirse aquella. La realidad, ¿cuál es? Que ha dado, como siempre, es una sociedad mucho más desigual, tanto más desigual que las sociedades del primer capitalismo basado en la tecnología analógica. Bueno, próximo videotutorial vamos a meternos ya en las desigualdades en el siglo XXI, en las desigualdades del siglo XXI, y ya vamos a estar analizando el tema de las desigualdades, primariamente las desigualdades en este siglo XXI, comparándola con las desigualdades del siglo XX. Y digamos, nuevas tecnologías digitales hacen emerger globalmente nuevas estructuras culturales, nuevas estructuras políticas y nuevas estructuras de desigualdad. Nos vemos en el próximo video tutorial. Chao.